Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 57. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los sweepers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Sin espada ni escudo para ayudarlo, la batalla entre Galaad y Brynhildr fue más bien unilateral. O mejor dicho, aunque ninguno de los dos se había rendido aún, solo un bando es atacando de verdad, mientras que el otro estaba poniendo todo lo que tenía en la defensa. Ewald realmente había logrado aflojar el sello divino puesto en su cuerpo. Era cierto que se había hecho más fácil gracias a la existencia de su noble fantasma, Valkyrja, Ride of the War Maiden. No obstante, era algo por lo que valía la pena ordenar. Lancer no se había sentido tan poderoso en tanto tiempo. En lugar de tomar prestados temporalmente los poderes de una valquiria a través de su noble fantasma, había vuelto que a completo a ese estado. Ese no era absolutamente el caso, por supuesto. El sello no había desaparecido y su poder todavía estaba dentro del alcance de un servante en lugar de un espíritu divino. Pero ¿cómo podría quejarse de ello? El fuego y el relámpago cabalgando junto a ella. El poder de las doncellas de la guerra fluyendo en sus miembros. Y sus alas. Había pasado tanto tiempo desde que tuvo alas en su espalda que prácticamente había olvidado cómo se sentía. En ese preciso momento, el poder de Brynhildr era aplastante. No tenía nada que envidiarle ni siquiera al caballero del Grial. Una vez más podía manejar sus runas libremente y por el cielo como un ave de rapiña. Sin mencionar que ahora estaba muy cerca de la patria de su leyenda. Escandinavia estaba más al norte que Inglaterra, pero estaba lo suficientemente cerca. La trágica historia de Brynhildr era famosa en toda Europa de todos modos, gracias a cierta ópera. Y aún así, todavía no había logrado aplastar a ese caballero. Con un grito de guerra que desgarró la noche, Brynhildr descendió del cielo en dirección a Galaad, que huía. Para que conste, el caballero no huía, sino que cambiaba de campo de batalla. Desde el comienzo de su enfrentamiento, se habían estado moviendo con naturalidad, ya que de lo contrario los daños colaterales serían desastrosos. Era mejor repartir los daños que arrasar un distrito hasta los cimientos. Pero como el caballero iba a pie, estaba constantemente a merced de la valquiria, que tenía superioridad aérea. Esta vez, ella cargó contra él en diagonal desde un costado, con la lanza por delante. Por supuesto, el caballero la estaba cuidando, pero no era lo suficientemente rápido como para escapar de ella. Así que, en lugar de eso, ese hombre que era como un muro recurría constantemente a recibirla, tal como lo hizo ahora. Se detuvo en su carrera, levantó los brazos, atrapó la lanza gigantesca que se acercaba a gran velocidad. Este era el principal defecto del diseño de su lanza. Había suficiente superficie plana para hacer algo así, pero aún así se necesitaba una enorme cantidad de fuerza, algo que el cab apenas podía lograr. De hecho, sus piernas se hundieron en el suelo porque no podía oponerse por completo a su abrumadora fuerza. Sin embargo, su expresión no cambió ni un poco. La miraba fijamente como si no estuviera en desventaja. Ella no podía ignorar que él se mantenía en pie admirablemente bien, pero esto seguía siendo una fuente de irritación para Brynhildr. Con un estirón, liberó su arma del agarre del caballero y la balanceó horizontalmente. Esta vez, Galaad logró atrapar la empuñadura de la lanza justo antes de que la hoja pudiera decapitarlo. Sin embargo, en lugar de entrar en otra competencia de fuerza, Brynhildr por una nueva estrategia, huyó de inmediato. Si ese maldito caballero quería tanto aferrarse a ella, entonces ella lo llevaría consigo hasta donde sus pies no tocaran el suelo. Exclamación de cierre. Galaad no tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo sacaran del pavimento y lo arrastraran hacia el cielo. Su mano estaba agarrada con tanta fuerza al mango de la lanza, que era fácil levantarlo en el aire. Parece que él tampoco pensó en soltarlo, así que en un abrir y cerrar de ojos los estaban volando a más de 100 metros sobre Londres, o mejor dicho, ella estaba volando y él colgando indefenso. Después de ganar suficiente altura, Brynhildr agarró su lanza con ambas manos y preparó un poderoso golpe para sacudírselo de encima. Además de estar potenciada por su noble fantasma y su ubicación, estaba usando runas para aumentar sus parámetros físicos. Le tomó más de un golpe, ya que Galaad al menos entendió que no podía hacerle daño mientras él sostuviera su única arma. Porque, de hecho, no tenía nada más a lo que recurrir. Había intentado usar sus runas directamente sin éxito. Aunque eran runas primordiales heredadas directamente del dios Odín, un poder que databa de la era de los dioses, la resistencia mágica del caballero era demasiado alta como para infligir un daño sustancial.
También había algo más, pero no podía precisar exactamente qué. Algo en él le resultaba desconcertantemente familiar. En cualquier caso, finalmente consiguió lo que quería. Después de varios golpes con suficiente potencia para derribar una casa, la sirvienta de la espada se vio obligada a soltarse. Ella lo arrojó lejos, hacia el cielo nocturno. Pero no había hecho todo eso para dejarlo caer al suelo. Dudaba que eso lo arañara siquiera. Por el contrario, una vez que finalmente pudo usar su lanza libremente, Brynhilde se elevó por el cielo a varias veces la velocidad del sonido. Y ella atacó. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez que Lancer y su lanza chocaban contra el caballero de brillante armadura, lo único que conseguían era volver más rápido y más fuerte. Cada vez, Galahad salía volando de lado a otro sin poder hacer nada, como si fuera un trapo al viento. Sin un arma y sin el suelo bajo sus pies, no había absolutamente nada que pudiera hacer cuando la enorme es golpeaba una y otra vez. De hecho, los impactos eran tan poderosos que la distancia que recorría cada vez era ridícula. Aunque transcurría menos de un segundo entre cada el caballero aún tenía tiempo para elevarse cientos de metros. Sus piernas, sus brazos, su pecho, se aseguró de no escatimar ninguna zona de su cuerpo. Quería reducirlo a polvo, mutilarlo hasta dejarlo irreconocible. Cualquiera, ya fuera un sirviente o incluso una bestia fantasmal, sería destrozado y dispersado por el viento si sufriera un ataque como este. Y aún así, su cuerpo es duro. No se le ocurría ninguna palabra. Su cuerpo era resistente, en el sentido más literal, como si estuviera hecho del metal más duro. Pero no existe ningún que no se pueda romper. Sin darse por vencida, se volvió una vez más con la gracia de un pájaro para atacar a su objetivo. Después de apuntar, no había forma de que fallara. Cerró la distancia en un instante, clavó su lanza. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Piensa. Uf. Hubo un choque violento y ambos volaron en direcciones diferentes por el impacto. Le tomó un segundo comprender lo que había sucedido. Efectivamente había golpeado a Galahad su lanza, pero en ese lapso de tiempo extremadamente corto, él había respondido. Más específicamente, le había dado una patada en la cara en el mismo momento en que fue gol. A pesar de que no había logrado asestarle un solo golpe hasta ahora, ella había bajado la guardia. Me picó. Con la fuerza del caballero y su impulso cada vez mayor, esa patada definitivamente había dejado una impresión. Pero el daño era ridículo. Si eso era todo lo que podía hacer en un apuro, entonces definitivamente había estado hablando demasiado. Sin embargo, la sorpresa y el dolor estimularon aún más su frustración. Pensar que esa maldita saber todavía estaba muerta y podía contraatacar. Tú. Brynhilde se recuperó en un abrir y cerrar de ojos y lo buscó. Como si la gravedad finalmente lo hubiera recordado, el caballero se dirigía en picada hacia la ciudad. Uiwaz. Perto. Souilo. Mientras pronunciaba estas palabras cargadas de magia, las runas danzaron alrededor de su lanza y desaparecieron en su interior. El arma brilló con poder hasta convertirse en una auténtica lanza de luz. No perdió tiempo y se elevó como una estrella fugaz. Luego hizo un giro brusco y descendió hacia el caballero como un halcón. Podía volar más rápido de lo que caía. Sé destrozado. Brynhilde Romancia. La lanza del amor y el odio. En respuesta a su llamado, su noble fantasma se activó. En un principio, la autoridad de las valquirias era la de árbitros en el campo de batalla. Podían decidir si conseguían la victoria o si había llegado el momento de que un guerrero se uniera al más allá. Pero no hace falta decir que Brynhilde ya no tenía derecho a ejercer ese poder. Su humanidad y sus sentimientos lo habían distorsionado. Una lanza para matar quienes odiaba y salvar a quienes amaba. No podía decir con certeza si su odio hacia Galahad era lo suficientemente poderoso como para marcar una diferencia real, pero aún podía aumentar las habilidades ofensivas de esa lanza. Es decir, creció hasta alcanzar proporciones aún más ridículas. En ese momento, no podía llamarse lanza. Era del tamaño de una farola. Pero para ella, no importaba. Cayó un cometa sobre el caballero que no podía alejarse. Incluso después de confirmar el contacto, no detuvo su curso y continuó buceando directamente hacia abajo. Intentó localizar un lugar donde pudiera estrellarse y causar el menor daño posible. Afortunadamente, el Támesis estaba justo al lado de ellos. A esa velocidad, el agua no amortigua la caída, que era exactamente lo que ella deseaba. HMM. Sin embargo, una fracción de segundo antes del impacto, notó que un guante se extendía y agarraba la lanza de luz. Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello. Los dos llegaron al punto cero. Como chocaron contra el agua en lugar de contra la orilla, no hubo impacto. Al menos, si se deja al lado los litros de agua que se elevaban por el aire.
Había acumulado tanto impulso que, incluso después de entrar en el río, apenas perdieron velocidad. Y luego, en un abrir y cerrojos, llegaron al fondo y los encantamientos de la lanza explotaron en una explosión de luz. Bajo el agua, había sonido, pero la intensa vibración podía hacerte sentir como si estuviera sucediendo en la superficie. Por lo menos, en lugar de que la ciudad fuera arrasada, fue el fondo del río el que quedó reducido a pedazos. Lancer quedó cegada por la luz. El poder de la explosión la empujaba a todos modos, por lo que salió volando del río. Pero al emerger, sintió que algo la arrastraba hacia abajo. Algo estaba agarrando su lanza. Ah. El caballero no lo había soltado. Brynhilde bajó la mirada y soltó un jadeo. Su noble fantasma había partido en dos su armadura y le había quemado un trozo del pecho. Pero todavía estaba vivo y bien. Su agarre hasta se hizo más fuerte y la utilizó para acercarse a Lancer. Este último estaba demasiado sorprendido para reaccionar a tiempo antes de que el puño enguantado le golpeara el puñetazo tenía la fuerza suficiente para hacerla caer en picado hacia la orilla del río. Galahad había soltado su lanza en ese momento, por lo que, a diferencia de ella, cayó de pie. Luego, sacudió su cuerpo como un animal para sacudirse el agua y se alejó del río. Hace frío. Se quejó. TCH. Esto es todo lo que puedes hacer, ¿saber? Se había recuperado rápidamente. Tanto ese puñetazo como esa patada de antes, esperaba más de alguien con tu confianza. ¿Cómo están las cosas? Ni siquiera puedes hacerme daño. En efecto. Pero aún así, puedo derrotarte. Fue todo lo que el caballero tuvo que responder antes de ponerse en pie de nuevo. Con su cara seria, ni siquiera parecía que estuviera fanfarroneando o burlándose. Pero aún no había confirmado sus palabras, por lo que al final fue difícil tomarlo en serio. Dicho esto, tuvo que admitir que se había mantenido bien hasta ahora. Quizás estaba planeando ganar una batalla de desgaste. Si ese era el caso, estaría decepcionado. No importaba lo que hiciera falta, ella lo destruiría antes de que eso pudiera suceder. Tenía que hacerlo. Ya había hecho el ridículo antes, al perder contra el arquero rojo, así que esta vez se aseguraría de obtener la victoria. Eso era lo mínimo que podía hacer por él. Las palabras del caballero solo alimentaron su deseo de ganar. En lugar de huir, se abalanzó sobre él. Galahad intentó usar su impulso para golpearla por sorpresa, pero estaba subestimando su velocidad. Brynhilde se hizo a un lado y le apuntó con su lanza. No estaba preparando una simple estocada. Con su fuerza, podía manejar su lanza con la misma velocidad y agilidad que si fuera un palo de madera. Y así sacó fuerzas para asestar no uno, sino un enjambre de golpes. Una ráfaga incesante de ataques de un arma de gran tamaño. Cada golpe llevaba su voluntad de ganar. Y cada vez que su espada se resistía, esa voluntad aumentaba aún más. Todo que podía hacer era levantar los brazos frente a sí mismo y aguantar. Al final, Brynhilde estaba asestando golpes que tenían suficiente potencia cada uno para destruir una pared defensiva, lo suficiente para hacer temblar el suelo. Y, sin embargo, los estaba recibiendo mejor que cualquier fortaleza. Pero al menos, su equilibrio estaba a punto de romperse. Un último empujón. Puso toda su fuerza en el último empujón, y tuvo la fuerza suficiente para derribar al caballero de brillante armadura y lanzarlo lejos. Pero no contenía la respiración. Sabía que no había sido suficiente. Ese hombre, aún podía mantenerse en pie, ella realmente le había causado un gran daño. En comparación con cuando comenzó su batalla, su armadura estaba abierta en muchos lugares y tenía cortes por todo el cuerpo, es mencionar la herida de su noble fantasma. Pero eso no era algo con lo que consolarse. Por el contrario, era un estado que hablaba de su robustez incomparable. ¿De qué estás hecha? No podía creer que alguien pudiera empujarla tan lejos. Escuché que tu verdadero nombre es Galahad. No sé mucho sobre tu tierra o tu era, pero mi conocimiento me dice que eres humana, ¿no es así? Eso sería correcto. Dijo mientras se levantaba y sacudía el polvo de su armadura. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Esto va más allá de la robustez. ¿Tu piel también funciona como armadura? No, si ese fuera el caso, no necesitarías usar una encima. Tiene que un noble fantasma tuyo, entonces. Sin embargo, por mucho que buscara en el conocimiento otorgado por el Santo Grial, no podía encontrar nada sobre que Sir Galahad fuera inquebrantable. Pero no tenía sentido eso ahora. Las habilidades de los sirvientes podían volverse bastante extravagantes, como había podido ver antes. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en descubrir cómo funcionaba este noble fantasma suyo. Tenía que poseer una debilidad, y una vez que la encontrara. Eso está mal. ¿Eh?
Pero el caballero lo negó rotundamente. Esto no es un noble fantasma. Simplemente soy así. ¿Cómo estás, dices? No importa cómo lo mires, los humanos no pueden simplemente ignorar el poder de una valquiria y marcharse. De hecho, ni siquiera los semidioses o las máquinas deberían poder hacer eso. En efecto. El caballero se puso la mano en el pecho. Al mirarla de nuevo, la herida causada por su noble fantasma no era agradable a la vista. Estaba a punto de ser mortal, al menos para un espíritu heroico. Los humanos o incluso los monstruos morirían por algo así. Pero no parecía tocarla porque fuera dolorosa. Más bien, estaba contemplando. No soy humano. ¿No acabas de decir que eres un ser humano? Estás insinuando que podría ser un hombre y, al mismo tiempo, algo inhumano. Así es, en efecto. Soy una existencia muy parecida a la tuya, pero diferente, siguió explicando Galaad, visiblemente sin miedo a revelar esa información. Nací como un bebé humano y envejecí como un hombre, pero este yo que se mueve y respira nunca fue hecho para ser humano, o para vivir como uno, por eso, era una molestia para la gente que rodeaba. ¿Una existencia similar a la mía? Así que de ahí venía esa sensación de familiaridad. Sin embargo, no eres un ser divino. Sea ciencia cierta que naciste de humanos y fuiste por humanos. Como dije, este es el Galaad caminando y respirando. El verdadero yo que hay debajo es diferente, no, en realidad, tal vez seamos complementarios. No podemos ser Galaad uno sin el otro. El caballero apretó su mano en un puño, pero luego bajó el brazo. La verdad es que soy un constructo divino. Una construcción divina viviente. No sabía cuánto crédito podía darle a sus palabras. Eso era porque lo que estaba viendo sería una existencia muy rara, tal vez la única de su tipo. Para explicarlo, las construcciones divinas eran, en esencia, objetos inanimados. Era posible hacer un alma artificial y ponerla dentro de un objeto, o podría ser que un arma o una joya estuviera embrujada por una maldición que le daría vida propia. Sin embargo, no serían orgánicos. Su alma debería ser tan artificial como su cuerpo. Un ser vivo genuino dentro del reino de lo divino, en realidad una bestia divina. El sirviente que tenía frente a ella no era un autómata. Ni siquiera sentía que estuviera escondiendo algo inorgánico en su interior. Y por la forma en que hablaba, no parecía que fue un simple receptáculo. Era un ser humano vivo, que respiraba y era normal y que afirmaba ser un auténtico constructo divino con un cuerpo y un alma adecuados. Quizás no valía la pena perderse en tecnicismos, o quizás eso era exactamente lo que necesitaba. En otras palabras, tú también acabarás por desintegrarte. Finalmente había comprobado la naturaleza de su ridículamente alta defensa. Las construcciones divinas son difíciles de destruir, cuando eso es posible. Sin embargo, mientras seas un espíritu heroico, tienes un límite. Un espíritu divino tenía más posibilidades de destruir un constructo divino. En ese momento, Brynhildr era lo más cercano que podía estar a su antiguo yo, mientras que el constructo divino frente a ella también era un humano de carne y hueso. En otras palabras, si seguía haciendo lo que había hecho hasta ahora, realmente funcionaría. De esa manera, se puede decir que no había ningún truco para la robustez de Galaad. Era simplemente increíblemente alta. No puedo negarlo. Sin embargo, no puedes derrotarme. Mírate bien antes de pronunciar esas palabras. Si tuviera que adivinar, él estaba más que a medio camino de la destrucción. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que tu vida terminará en la hoja de mi lanza? No puedo perder, porque soy una herramienta. Una herramienta. Sé que no puedo pretender ser más que una herramienta. Sin embargo, soy una herramienta que responde a la esperanza de las personas. Le hice una promesa a alguien. Si no podré proteger a mi maestro. Por eso, sus ojos ardían con el brillo del coraje. Pase lo que pase, no puedo perder. Suspiró. Puede que fueran enemigos, pero era difícil odiarlo. Tu resolución es admirable, pero tengo que aplastarla. Ella preparó su lanza para reanudar la batalla. No había nada más que decir. O eso creía ella, pero justo cuando estaba a punto de reanudar las hostilidades, el caballero la detuvo en seco con una pregunta. ¿No eres el mismo? ¿Lo mismo que qué? Ella le dirigió una mirada confusa. Quizás me esté adelantando, pero como somos iguales, tenía curiosidad por saber si sentías lo mismo que yo, dijo el caballero, casi con inocencia. ¿Luchas porque te preocupo profundamente por tu maestro? Esa no era una pregunta que ella hubiera esperado. De alguna manera, la hizo sentir incómoda. No, lucho por mí misma. Tengo mi propio deseo que cumplir. Soy una sirvia y termina mi papel. Entonces, ¿por qué estás enojado?
¿Eh? Enojado. ¿De dónde salió eso? No entendía lo que decía el caballero. ¿De qué estaba parloteando en un momento como ese? ¿Me equivoco? Lo siento. No soy bueno leyendo emociones. Ladeó la cabeza. Podría haber jurado que, desde antes, desde que nos conocimos, has estado guardando mucho en tu interior. ¿Cómo podrías saberlo? Porque somos un poco similares, ¿crees que puedes entender lo que hay en el corazón del otro? Se sintió molesta. No, de alguna manera, ella también se sentía un poco asustada. Me has estado golpeando mucho. Fue lo que ofreció el caballero como explicación, como si eso explicara algo. Cada vez, no podía evitar pensar que no estabas concentrado en batalla, ansiedad, ... ¿Estás preocupado por tu maestro, no? ¿Por qué debería preocuparme? Él no necesita mi ayuda. Más bien, ¿no eres tú el que debería estar angustiado? Mi maestro está persiguiendo al tuyo. Si lo atrapa, no dudará en matarlo. Pero a pesar de su intento de responder, el caballero meneó la cabeza suavemente. Está vivo, lo sé. Si sigue vivo, entonces no tengo de qué preocuparme. Es fuerte, aunque él no lo sepa. La comisura de su boca se curvó en una suave sonrisa. Porque lo vi en recuerdos. Incluso cuando estaba triste, incluso cuando estaba solo, era muy fuerte. No de la misma manera que yo. Él no necesita mi fuerza. Si vive, si quiere vivir, entonces no de qué preocuparme. Es una fuerza que descubrí demasiado tarde, pero él no. ¿Qué estás diciendo? Querer vivir es normal, aunque probablemente no tenía derecho a decir eso, ya que al final se había quitado la vida. Estaba confundida. Las palabras del caballero la golpeaban más fuerte que un puñetazo por lo que estaba diciendo, sino por la forma en que lo decía. La forma en que hablaba con cariño de su maestro, y la forma en que se refería a los recuerdos de su maestro. ¿Qué intentas decirme, saber? ¿La razón por la que te sientes intranquilo, es por tu maestro? Era cierto que había pensado, que era extraño que no hubiera tenido noticias suyas. Pero no estaba preocupada por él. Él era más que capaz. Y al igual que Galaad, ella podía si estaba vivo o muerto. Pero ella tenía la sensación de que no era eso lo que el caballero quería decir. ¿A quién estaba engañando? Era cierto, ella estaba enojada. Ella estaba herida. Y no podía dejar de pensar en lo herido que estaba Ewald. No podía olvidar cómo se habían hecho daño el uno al otro. Había intentado fingir que no estaba enfadada, pero estaba furiosa. Estaba furiosa consigo misma. Estaba furiosa con él. Estaba furiosa por toda aquella farsa en la que se había perdido. Estaba furiosa por no poder sacarlo de allí. Quería luchar por él, ya se había convertido en su espada, pero no podía hacer precisamente eso, porque nadie más lo vería. Aunque cerrara los ojos, si fingiera que no era asunto suyo, acabaría por irse. Una vez que eso sucediera, nadie más vería su dolor. Nadie le tendería una mano. Y eso era, por lo que estaba furiosa. Esos eran los sentimientos que había enterrado, pero ahora Galaad los estaba desenterrando con palabras. ¿Y qué? Apretó los dientes y lo miró con enojo. Dejó que su enojo se notara, aunque él no era el objetivo de este. ¿Por qué haces estas preguntas? ¿Y qué si me siento entonces, no quieres ir a verlo? Eso es exactamente lo que siento, ¿y qué? Entonces, ¿nos vamos? ¿Eh? Ella quedó completamente sorprendida. Su mandíbula se abrió con incredulidad y pudo escuchar el sonido de su lanza golpeando el suelo. ¿Qué, me estás diciendo que haga eso ahora? ¿Sí? Galaad inclinó la cabeza confundido. ¿No quieres estar a su lado? Estamos en medio de una batalla. Somos enemigos mortales. Estoy tratando de matarte. Ya estoy a medio camino. No podía creer que tuviera que decir todo eso. Lo peor es que no sentía ninguna mala intención o engaño de su parte. Era dolorosamente honesto. Y tú también deberías estar tratando de matarme. ¿Cómo puedes hacer una oferta así momento como este? En realidad no me importa. El caballero se encogió de hombros. Te lo dije, ¿no? Respondo a las esperanzas de la gente, soy una herramienta para hacer feliz a la gente. No que a mi maestro le importe tampoco. Esto era una locura. Disparates. Inanidad. ¿No puedes hablar en serio? ¿No? ¿Debes estar buscando algo? ¿No? ¿Qué intentas lograr con eso? Es una artimaña para recuperar tus armas. O tal vez. Estaba entrando en pánico, más aún por lo serio que parecía ese caballero, algo que su cerebro no podía procesar. Pero acabo de explicar. ¿Quién aceptaría una explicación como esa? ¿Por qué la miraba como si fuera ella la que estaba actuando de manera extraña?
¿Por qué está pasando esto? ¿No quieres? Yo quería ir a buscar a su maestro, pero no quería hacerlo gracias a Galaad, ni siquiera por sugerencia suya. No, en primer lugar, era extraño siquiera considerar acortar batalla de esa manera. ¿Por qué te importa lo que yo quiero? No debería. No deberías. Pero lo hago. Ella se estaba tirando del pelo por su estupidez. Pero de alguna manera. De alguna manera. A su corazón ya no le importaba tanto luchar. Estaba pensando en Ewald, preocupándose por lo que podría estar haciendo ahora. Y, para su propia irritación, estaba impaciente por buscarlo. Por lo tanto, a pesar de su comprensible renuencia y sospecha hacia el caballero de brillante armadura, estaba bajando la guardia, lenta pero seguramente. Incluso se le ocurrió que quería que la convencieran. RNNNNNN, GHHHHH, se mordió los labios mientras se movía nerviosamente en el lugar. Mientras tanto, Galaad la miraba fijamente, sin pestañear. Eso también le recordaba a Ewald, y la hacía querer ir aún más. GHGHGHGHGH, bien. Te estoy vigilando. Así que no intentes nada raro. HMPH. Galaad dejó escapar un resoplido, pero ella no sabía si estaba riendo o suspirando. Vacilante, mientras lo miraba, se giró hacia donde deberían estar la torre del reloj y su maestro, y extendió sus alas. Pero antes de que pudiera emprender el vuelo, la tierra tembló. Apenas podían sentirlo desde allí, porque el epicentro estaba en otro lugar, pero tenían una buena intuición de dónde estaría. Brynhildr sintió que el corazón se le hundía en el estómago. Se oyó más ruido, sonidos de desmoronamiento acompañados de aullidos de otro mundo. Y todo venía de una dirección específica. Maestro. Capítulo 58. Dentro del mármol de la realidad de Sherazade, el caos aún continuaba fuerte. Nos estamos alejando del suelo. No puedo sentir el suelo en absoluto. Leane entró en pánico. Lo sé. Dijo Atsuyo enojada. Atsuyo había agarrado al pájaro gigante antes de que emprendiera el vuelo, y Leane había agarrado la pierna de Atsuyo por reflejo. Ahora, las dos estaban siendo arrastradas el cielo por el Rod, y estaban lejos de ser las únicas. Desde allí arriba, Leane tenía una vista perfecta del valle bajo sus pies. Era un valle rocoso y árido sin nada inusual, excepto diamantes del tamaño de un automóvil que estaban esparcidos por ahí y los pájaros colosales que se lanzaban en picada para medir dichos diamantes. A veces, sin embargo, agarra un sirviente en su lugar, o, como en este caso, alguien las agarraba a ellas. En verdad, Atsuyo lo había hecho en el calor del momento, ya que de lo contrario realmente no sería capaz de alcanzarlos. Independientemente de la razón, ella debió haber subestimado la fuerza del Rod, porque era él quien la llevaba a donde quería, mientras que el samurái simplemente estaba colgando allí. O tal vez fue porque el adulto se aferró a ella. Eres pesado. ¿Cómo se supone que lo mataré ahora? Yo también estoy luchando por mi vida. Leane no exageraba. Irónicamente, allí era más seguro que en el suelo, al menos para ella. Aunque los pájaros gigantes se molestaban en agarrar los diamantes, no parecían estar contentos con ellos, ya que los soltaban poco después. O tal vez realmente estaban tratando de matarlos. Era completamente posible, ya que un par de pájaros alborotadores incluso estaban atacando directamente. En cualquier caso, era como una lluvia de meteoritos y sirvientes. No había forma de que Leane pudiera sobrevivir sin protección. Pero al mismo tiempo, ella realmente estaba siendo un peso para Atsuyo, tanto literal como figurativamente. La espadachina solo estaba agarrando el pie del roc con una sola mía, que la otra sostenía su katana. Entonces, en lugar de cortarlo en pedazos como había planeado, estaba tratando de no resbalarse. Además de eso, los movimientos del roc al parecer como si estuviera tratando de sacudírselos de encima. Leane probablemente debería sentirse mal por ser un peso muerto, pero tenía mucho más miedo de la distancia en sus pies y el suelo, y por eso se aferró aún más. KH. Atsuyo apretaba los dientes y se agarraba con todas sus fuerzas, pero en cualquier momento podría ceder. Así que, en lugar de eso, una luz se encendió sobre su cabeza. Oye, Lancer. Su sirviente también estaba siendo secuestrado por un Rod, y los dos pájaros se acercaban el uno al otro. El lancero levantó la cabeza al reconocer su voz. ¿Qué pasa, maestro? Parecía bastante despreocupado, a pesar de que estaba colgado solo de su lanza clavada en la pata del pájaro. ¿Te estás divirtiendo? Cambia. Mientras gritaba esto, Atsuyo se preparó para lanzar a Leane.
Leane clavó su espada en el pie del Rock y, con ambas manos libres, giró el cuerpo para poder lanzar su pierna en dirección a Lancer. La misma pierna a la que Leane se aferraba todas sus fuerzas. ¿Eh? H. Espera, Leane ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. Aunque se había estado agarrando con fuerza, no había visto venir ese movimiento en absoluto. Se vio obligada a soltar la pierna de Atsuyo al mismo tiempo que era arrojada. El corazón se saltó varios latidos y sintió un poderoso escalofrío por todo su cuerpo mientras el mundo giraba a su alrededor. Estaba a punto de ver su vida pasar ante sus ojos, pero de que eso pudiera suceder, un brazo fuerte la atrapó justo a tiempo. Incluso Lancer parecía un poco desconcertado, pero más por lo repentino que había sucedido. Por lo demás, desconcertantemente relajado. Jajaja, te atrapé, te atrapé. En cuanto a Leane, seguía gritando incluso después de que la atraparan. No se sentía más segura ahora que antes. Asegúrate de no caerte, ¿de acuerdo? Y ahora aún menos. Mientras tanto, Atsuyo había puesto manos a la obra. Había usado su espada para levantarse y había comenzado a atacar al Rock gigante. Pero eso ya no era algo que Leane pudo presenciar, porque el samurái y su pájaro desaparecieron de la vista. Su nuevo pájaro realizó una peligrosa maniobra para esquivar un colosal bloque de diamante. El lancero lo es teniendo más fácil para sujetarse que su maestro, pero no obstante estaba desconcertado sobre qué debía hacer. Me encantaría dejarte, pero no parece que mi amigo emplumado vaya a bajar más. Así que no te guardes rencor, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué haces? No, No. Oye, el arquero de allí. Lancer llamó a otra persona, el arquero de blanco, que estaba pasando por una experiencia similar no muy lejos de allí. Atrápalo. No soy un Baal. Pero sus protestas cayeron en saco roto. Al momento siguiente, Leane fue lanzada sin piedad por los aires, hacia Archer of Witches Rock. La puntería de Lancer podía ser mejor que Atsuyo, pero ese no era el problema. Leane necesitaría urgentemente un poco de terapia después de todo esto. TCH. La arquera de blanco no se balanceaba torpemente como los otros dos. Al contrario, como los rocks eran tan grandes, podía agarrar la pierna mientras sus pies descansaban sobre sus enormes garras. ¿A qué están jugando en un momento como este? Por lo tanto, su posición era mucho más estable y no tuvo problemas para atrapar a Leane en el aire. No es un juego, tartamudeó la pobre mujer. No soy una pelota. Entonces, al menos cállate como tal, dijo Archer amenazadoramente. Aunque entiendo que no tuviste mucha elección en el asunto, no me agrada que la gente esté donde no debería estar. ... Leane cerró la boca con fuerza. Esa persona no parecía alguien a quien quisiera enfadar. Podría ser un milagro que ese completo extraño, que debería ser su enemigo, se molestara siquiera en atraparla. Así que le dijeron y, con tristeza, soportó su predicamento. Por lo menos, no parecía que Archer fuera a echarla. Estaba demasiado ocupada observando la batalla en su conjunto, si ese la podía llamar así. Leane también aprovechó esa oportunidad para echar un vistazo, y era tan caótico como antes. La criatura también seguía allí, pero estaba en el fondo del siendo aplastada repetidamente bajo la lluvia de diamantes. Al menos se estaba quedando callada. Parece que por fin se ha calmado. Tal vez esta esfera de realidad fue una bendición disfrazada después de todo, dijo la sirvienta para sí misma. ¿O no? Como era de esperar, Sem desastre es intolerable. Aunque tenía ambos brazos ocupados, no necesitaba ninguno para controlar su cadena. Esta salió volando de su manga y rodeó al Rock. En poco tiempo, se había enrollado alrededor del cuello del poderoso pájaro, haciendo que el Rock gritara en alerta. Pero era demasiado tarde para escapar una vez atrapado. Gracias a esta correa improvisada, Archer logró subirse y a Leane al gran lomo del Rock. Mi cadena puede hacer más que inspirar terror. Si una mente débil se veía sometida al miedo, era más susceptible a ceder. Con este collar, ella la había domado de manera eficaz. Gana altura, pero no nos desvíes. Y el Rock obedeció, pero no sin que Leane se quejara. En cualquier caso, ahora que tenían un mejor punto de apoyo, Archer soltó a Leane. Se sentía genial no estar más en los de alguien. Sin embargo, no se sentía tan bien estar sobre un pájaro gigante. Era una imagen que aparecía mucho en los cuentos infantiles, pero, como descubrió, era muy incómodo. Básicamente estaba abrazando la espalda del Rock para no caerse. Pero qué fastidio. Archer ya no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en la nave dorada que flotaba entre las nubes.
El núcleo se esconde detrás de un poderoso escudo, aunque me acerque, no tengo forma de alcanzarlos. El dueño de esta esfera de realidad había elegido una excelente defensa. Con tantos sirvientes dentro de su esfera de realidad, sería difícil decir que tenía ventaja. Pero ese templo flotante era un territorio inalcanzable. Un santuario que era aún más peligroso cuanto más se acercaba a él. Tal vez, con mi noble fantasma, no puedo apostar por esto, reflexionó para sí misma. Mientras tanto, Leanne escuchaba los comentarios de Archer a través del silbido del viento. No hay otra manera de salir de aquí. ¿Te di permiso para hablar? TSK, Archer se masajeó la sien. Incluso si no atacamos al dueño, tendrán que cancelar este noble fantasma en algún momento. Pero no hay forma de saber cuánto tiempo representa eso. Dependiendo de sus reservas de maná, podrían ser minutos, así como horas. Sin mencionar que, cualquiera que fuera la razón por la que los tenían a todos allí, seguramente no era una que ella apreciara. En realidad, esperar a que todo se resolviera no era opción para ella. Pero Leanne no estaba del todo satisfecha con esa explicación. ¿Eso es realmente todo? ¿Otra vez? Archer la fulminó con la mirada. Quiero decir, tartamudeó. Tiene que haber otra forma de salir de aquí, ¿no? No sé cómo funciona, pero tiene que haber una forma de interrumpirla, ¿no? Ni siquiera estoy segura de dónde estamos, pero... Leanne se quedó más callada al darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que podía decir. No entendía las palabras mármol de la realidad ni tampoco entendía el concepto de muevo del mundo. Estaba simplemente furiosa por no hacer nada más que correr de un lado a otro para salvar su pellejo. Archer volvió a mirar el palacio flotante. Una esfera de realidad es inestable por esencia, por lo que podría disiparse abrumándola. Si ni siquiera el que la lanza puede mantenerla unida, entonces el mundo la destruirá de inmediato. Pero esas son palabras fáciles de decir, pero mucho más difíciles de cumplir. Incluso si disparara mi noble fantasma 3 veces, no puedo decir con certeza que funcionaría. Como si tuviera la energía de sobra para eso. Entonces, básicamente, cuando dices abrumarlo, ¿quieres decir que necesitaríamos un gran boom? Leanne intentó darle sentido a esa explicación. Un boom realmente grande. Archer hizo una mueca de dolor por tener que hablar con palabras de bebé. Leanne se puso de pie sobre sus manos y señaló su propia cara. Yo puedo hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Encogerse y llorar? Quiero decir, Berserker puede hacer eso. El sirviente de la locura aún no se encontraba a la vista, ya que hacía mucho que había adoptado su forma espiritual. Había agotado su energía mágica hasta ese punto, pero en el de drenar toda la energía de Leanne, prefirió esconderse. Si se concentraba, Leanne estaba convencida de que casi podía sentir su presencia. Todavía la vigilaba. De hecho, probablemente estaba furioso por no poder hacer nada para ayudarla. Así que esta vez, Leanne sería quien lo ayudaría. La destrucción es su especialidad después de todo. Leanne se puso de pie, vacilante, tratando de mantener el equilibrio sobre el lomo del pájaro. Mientras le dé suficiente energía, podrá hacer el mayor boom. ¿Y cómo esperas darle tanta energía? Incluso con todo el prana de tu cuerpo, apenas serías capaz de darle una forma física. Archer enarcó una ceja, pero luego, entrecerró los. No me digas. No tengo tanta energía, pero aún tengo mi carta del triunfo. Y al decir esto, orgullosamente levantó su mano frente a ella. Revok le había enseñado lo que podía hacer con sus sellos de comando y cómo utilizarlos. Había hecho hincapié en que su uso era limitado, pero que eran una carta muy poderosa. Archer pareció sorprendido cuando ella le mostró los tatuajes rojos que tenía en el dorso de la mano. Era comprensible. Para Leanne, más que para cualquier otra persona, un sello comando era precioso. Sin embargo, era exactamente para este tipo de momentos para los que estaban hechos. Cuando más la necesitaban. Berserker, ¿estás listo? Un aullido afirmativo resonó en su corazón. Afortunadamente, no había nadie en el suelo. Todos estaban ocupados luchando contra los Rocks o siendo atrapados por ellos. Este era el mejor momento para actuar. De lo contrario, gran explosión reduciría a sus amigos a picadillo. Sabiéndolo, Leanne levantó la mano en alto e hizo exactamente lo que le habían enseñado. Por este sello de comando, Berserker, sácanos de este lugar. Su mano brilló con un rojo intenso. Luego, la luz se escapó de su mano y delineó la forma de un gigante ardiente. Samson rezumaba poder, más del que Leanne había visto antes. Alas de luz emergieron y se extendieron orgullosamente. Era casi demasiado para que el Rock pudiera soportarlo, si Archer no estaba al mando.
Y Berserker saltó. Todos los demás rocks que volaban por el cielo parecían tener una corazonada y volaron aún más alto, irónicamente llevando a todos a un lugar seguro. Mientras tanto, mientras que como un cometa, las alas de Samson se volvieron carmesí al igual que los sellos de comando, y se envolvieron alrededor de sus brazos. Juntó sus manos y las levantó por encima cabeza. La luz se reunió en sus puños y, como resultado, pareció brillar más. Ahora todo lo que Leane podía ver era una intensa luz roja que caía hacia el Valle de Diamantes. La luz del noble fantasma de Sansón. Malak Elohim era un noble fantasma que causaba más destrucción cuanto más energía pudiera gastar Samson. No había un límite real para su poder. Era una máquina de destrucción ilimitada, una herramienta totalmente orientada a la devastación. Y había más. Como Malak Elohim funcionaba fundamentalmente amplificando en lugar de simple convirtiendo, era exponencial. Cuanta más energía le pusieras, mayor sería el multiplicador. Todo eso era para explicar por qué, una vez que la estrella fugaz alcanzó el suelo, el valle desapareció por completo en una intensa explosión roja. La tierra desapareció bajo la luz, mientras que todo lo que había encima fue empujado violentamente por poderosas ráfagas de viento. Leane sintió la deflagración reverberar en centímetro de su cuerpo, y estaba demasiado ocupada tapándose los oídos para sujetar al rock. Afortunadamente, Archer estaba allí para atraparla. Pero incluso el rey pensó que volarla. La explosión no desapareció después de un instante, ni siquiera después de un momento. Fue como un fuego que seguía ardiendo. Leane le había pedido que los liberara de la estera realidad, por lo que Samson iba más allá y más allá para romperla en pedazos. Y se notó. El cielo sobre ellos y el aire a su alrededor comenzaron a desmoronarse, literalmente grietas se extendieron a través de ellos como un espejo roto. Una a una, las piezas se despegaron y cayeron, sin revelar nada detrás de ellas excepto un vacío completamente negro. Y no era solo el paisaje. Los rocks, que eran otra creación de este noble fantasma, y con gritos de agonía algunos de ellos simplemente desaparecieron. En otras palabras, quien que estuvieran transportando caería hacia la explosión. Leane se dio cuenta, presa del pánico, de que había pensado en eso, pero era demasiado tarde. Su propio pájaro se estaba desmoronando. La única persona que podía volar estaba muy lejos, así que Leane y Archer volaron juntos, directos hacia el mundo de luz que se encontraba debajo. Poco a poco, mientras todo el demás se desvanecía, ella no podía ver nada más que esa luz, incluso cuando cerraba los ojos con fuerza. Leane se preguntó si ella también se estaba desmoronando. Su sentido del tacto se estaba debilitando, al igual que su conciencia. Ya no había océano, ni cueva del tesoro, ni valle de joyas. La atmósfera exótica había sido reemplazada por el frío de una noche de invierno. El cielo estaba nuevamente oscuro, salvo por las luces alineadas a lo largo de las calles. Y en luz pájaros, lo que dominaba el cielo eran los rascacielos. No había duda. Habían abandonado la esfera de la realidad y habían regresado a Londres. Después de tanto caos, el silencio gélido de aquellas calles suponía un agradable cambio de aires. De hecho, resultaba casi desconcertante. Todos se miraban sin decir palabra, como para confirmar que habían vuelto a la realidad. En realidad, era impresionante la cantidad de personas que habían sobrevivido. Prácticamente todos. Incluso en medio de semejante caos, se habían evitado las bajas, aunque algunos se mostraban visiblemente más tranquilos que otros. Espera, ¿dónde está Caster? Arquero de Blanco se dio cuenta de repente de la ausencia de Crowley. ¿Ha muerto? ¿Ese tipo? No tengo ni idea. Sable de Blanco se encogió de hombros. Creo que desapareció hace un tiempo. No sé si está muerto o si logró escabullirse a algún lado. Supongo que eso es un asunto para más adelante. Su opinión sobre el mago caería si realmente hubiera logrado morir ya. Pero tenía la sensación de que ese no era el caso. Ya había dicho saber, Crowley era el tipo de hombre que podría desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Tenemos asuntos más urgentes entre manos. Había un ambiente incómodo flotando en la reunión de sirvientes. Después de todo estaba sucediendo muy rápido, pero aún no estaban seguros de si debían trabajar juntos. Miradas sospechosas, miradas desafiantes y algunas expresiones verdaderamente desconcertadas. Si no tuvieran más enemigos en común, tal vez sería más fácil decir que eran oponentes. Pero el templo dorado seguía flotando sobre sus cabezas. No mostraba intención de acercarse ni de atacar, pero seguía allí. Y por supuesto, también estaba la criatura, aunque ya era difícil considerarla como tal. Gracias a la esfera de realidad de Sherazade, habían logrado confinarla y así evitar que devastara la ciudad.
También había recibido daños por parte de la esfera de realidad con el tiempo y, por supuesto, había recibido todo el peso del noble fantasma de Samson. Así que decir que estaba en buenas condiciones estaba muy lejos de la verdad. Ahora, todo lo que parecía era una sábana. Un organismo vivo increíblemente plano, lo suficientemente ancho como para cubrir una casa. Había ojos que asomaban en esa supe, pero no era un loco carnaval de apéndices como antes. Se balanceaba débilmente con el viento, e incluso su abominable chillido era mucho más débil que la aterradora plaga que parecía imposible de matar. Y pensar que parecía imposible. De alguna manera, una batalla que anteriormente se creía desesperada se había vuelto mucho más realista. ¿Pero eso significaba que podían bajar la guardia? Seguramente no. ¿Qué haría ese monstruo una vez que estuviera acorralado? Algunos de los sirvientes estaban tan exhaustos como él, y algunos ni siquiera estaban seguros de lo que se suponía que debían hacer. Así que ahora mismo, se encontraban mirando a la criatura que parecía tan confundida como ellos. Archero Fuite miró a la mujer que yacía en el pavimento. Leanne Stormbird había perdido el conocimiento al salir de la esfera de realidad. Tal vez estaba sintiendo la desventaja usar un hechizo de comando, o tal vez había una razón diferente. Después de todo, la otra humana aquí, Atsuyo Toriyama, estaba bien y despierta. El gigante real estaba observando a Leanne con los dientes al descubierto, muy consciente de que había pocos aliados aquí. Pero nadie estaba pensando realmente en ella en ese momento. Finalmente, la criatura se movió, o mejor dicho, se enrolló. De la misma manera que se enrolla un pergamino, el ser viviente plano se enrolló sobre sí mismo y se transformó hasta que su cuerpo se volvió cilíndrico y alargado. Luego, surgía extremidades delgadas para sostenerlo, y ahora parecía vagamente un 100 pies. No, en realidad, a Archer le recordó algo que había visto una vez en un libro de paleontología, el extraño ser conocido como Alucigenia. La criatura que tenían frente a ellos no estaba lejos de esa apariencia, y en lugar de aullidos bestiales, emitió un monstruoso chillido agudo. Luego, se movió a una velocidad que nadie aquí había esperado de este cuerpo. Pero en lugar de acercarse a ellos para luchar, huyó. Abandonó la zona del desastre en un abrir y cerrar de ojos, mientras le empezaban a crecer púas en la espalda. Entonces, llegó a una calle que no había sido atacada por su ataque anterior, las púas se estiraron y se movieron como tentáculos. Cada una de ellas atravesó una ventana y hurgó. Está intentando devorar a más gente. Pero por supuesto, los sirvientes no se quedaron de brazos cruzados mientras su enemigo huía. Odiseo tensó su arco y destruyó los tentáculos de un lado. Alguien más utilizó un método más radical. Maui atrapó a la criatura en su anzuelo y la levantó con fuerza hacia el cielo. Final de algunos tentáculos pudieron encontrar cosas colgando. Ya había logrado hacer más víctimas. Y no pensaba detenerse ahora. Después de devorar los cadáveres, la criatura dirigió todos sus apéndices hacia el pescador para atacarlo. Era un enjambre de púas afiladas que se acercaban a gran velocidad. ¡Guau! Maui no estaba en una buena posición para esquivarlos, por lo que se vio obligada a soltar su presa y retroceder. La criatura comenzó a caer y ya se preparaba para aterrizar con su grotesco cuerpo. Pero eso fue antes de que un carro en llamas se estrellara contra ella y la hiciera caer al suelo veces más rápido. En el proceso, todas sus extremidades habían quedado reducidas a cenizas, mientras que un trozo de su cuerpo había sido arrancado por el impacto. No pudo escapar por el aire. Y, después de aterrizar pesadamente en el pavimento, fue rodeado por muchos espíritus heroicos. Incluso los más exhaustos entre ellos todavía estaban listos para luchar para exterminarlo de la existencia. No había forma de deshacerse de tantos oponentes, y ninguna forma de derrotarlos. Parecía que realmente era el final para la criatura, que se vio buscar desesperadamente una salida en todas direcciones con sus muchos ojos. Archerot Fuite ni siquiera necesitaba hacer nada. Estaba mirando a la bestia desde lo alto de una casa. Nadie sabía cómo Ruler entregaría su recompensa. Tal vez todos los recibirían, o tal vez nadie lo haría, ya que eso haría que las cosas se salieran de control. A ella realmente no le gustaba cómo sonaba eso, pero al menos había terminado con la crío. Eso pensó ella, porque antes de que alguien pudiera asestar el golpe final, la criatura desapareció. Sin un sonido, sin previo aviso, desapareció como si nunca hubiera existido. No se había vuelto invisible, sino que lo habría hecho antes y ellos podrían notarlo. Todos los presentes tuvieron que parpadear 2 veces antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Todos se miraron con expresión atónita y miraron a su alrededor buscándolo, porque no podían creer que simplemente hubiera desaparecido.
pero no obtendrían ninguna respuesta al examinarse las caras. Sin embargo, aquí había alguien que podía aportar una respuesta. El culpable. Vaya, ¿por qué estáis todos tan confundidos? Caster. ¿A qué estás jugando? Archer miró con enojo a Aleister Crowley, que había aparecido en el mismo tejado que ella. ¿Esto es obra tuya? No. Ah, eso, respondió el mago como si fuera algo de poca importancia. Lo tomó prestado por un momento, si no te importa. Tomándolo prestado. No podía creer lo que estaba oyendo. Tú. ¿De dónde lo sacaste? Ella estaba dispuesta a amenazar su vida si fuera necesario, pero Aleister cedió fácilmente. Oh, no hace falta que pongas esa cara, no te la voy a robar. Sé que Ruler no lo permitiría. Simplemente necesito un poco de diversión. Se encogió de hombros, pero el brillo de ojos dejó claro que se estaba burlando de ella. ¿No tienes una idea? Ni siquiera tuvo que adivinar. La respuesta se reveló sola, de forma bastante audible. A lo lejos, unos aullidos sobrenaturales resonaban en la noche, acompañados de temblores y del sonido de algo que se desmoronaba. Era bastante fácil adivinar qué había en esa dirección. Si el mago decía la verdad, entonces solo había un lugar donde podría necesitar una distracción. Vaya, vaya, ya está arrasando por ahí, dijo el culpable con inocencia, sin un ápice de culpa. No hay muchos humanos por allí, pero espero que no ingiera ningún experimento mágico. En su apuro, podría empezar a devorar todo lo que caiga en sus manos. Y con una risa sádica, Aleister se teletransportó. Pasó un segundo en silencio, hasta que todos los presentes se dieron cuenta. Oye, ahí es donde están mis maestros. Exclamó Maui, y no fue la única. Los sirvientes de rojo se dirigieron inmediatamente en esa dirección a toda prisa. No es que el resto de los espíritus heroicos simplemente se quedaran allí, ya sea porque tenían a alguien a quien salvar o porque estaban ansiosos por acabar con esa criatura, todos se apresuraron a la vez hacia la torre del reloj. El templo dorado flotante hizo lo mismo. Por sorprendente que parezca, el único que se contuvo fue Samson. Archer lo vio con el rabillo del ojo, recogiendo a su maestro inconsciente y yéndose en la dirección opuesta. No pod culparlo y, de hecho, podía ordenarle que superara su locura para salvar a Leanne. El amanecer se acercaba.